Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, lo increíble se vuelve digno de credibilidad en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia. Esto es inaudito, lo que pasa en Bogotá. ¿Y qué tal lo que pasa en el país? Benedetti, ministro del Interior. Es que recordemos lo que decía Benedetti hace apenas unos días. Recordémoslo. Aquí están las conversaciones de Benedetti con Laura Sarabia. Este es el ministro del Interior de Gustavo Petro. Todos los hueputas sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me ha hecho ahora nada? ¿Ves que quieren que llegue hueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la hueputa vida. No me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes es una mierda, Laura. De parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar, claro, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Era al revés, era como tratando de arrostrarme. Tú no vales verga. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, tú amenaza, no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodas a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Yo seguro que Osama Bin Laden, cuando tumbó la torre gemela, le importaba una monada la imagen y si lo hubieran matado no lo hubieran matado. Pero tumbó las torres gemelas. Yo no entiendo. Supongamos que ya no me quiere, que me odia. Echa hay otras cosas que debe rescatar de mí. Me puta, yo traje la puta campaña y hice lo demás, hice lo otro. No, así que no. Tú me has hecho un favor a mí. Yo he nombrado un portero en un gobierno que yo ayudo a hacer. Tú me has traído una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad, ¿no? Lo que yo no entiendo, Laura, que lo que tú me conoces a mí, el resto del tigre, el tigre hay que dejar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy el tigre, que hacían 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. Sí, pero no lo he buscado yo. Nadie hace una gentileza, oye, tú das una hoja de vida para esto. Allá en Barranquilla, te quedes de allá y pues puta, quiere que le nombremos alguna muda. ¿Cómo les parece? Ese es el ministro más importante de Colombia. Ese es el que, en ausencia del presidente, preside el gabinete. Ese es el hombre más significativo del país, Armando Benedetti. Lo oyeron, ¿no es cierto? Si no lo habían oído, ¿lo oyeron? Esa es la condición moral de Armando Benedetti. Y esa es la visión que tiene del país. ¿Y de dónde sacó los 15.000 millones de pesos para hacer campaña política en la costa atlántica? Armando Benedetti. ¿Y los ataques a la mujer? ¿A su propia esposa? Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Parecía imposible, pero no. Aquí no hay imposibles. Armando Benedetti, doctor Fernando, que fue contratado en el gobierno de Gustavo Petro inicialmente como embajador de Colombia ante Venezuela, donde estuvo durante un largo tiempo bajo las instrucciones que le daba Álvaro Leiva, que opinaba de él así, de esta manera, opinaba Álvaro Leiva de Armando Benedetti. Pues me parece muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes le parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más. En 3 horas sacamos a Benedetti, decía Álvaro Leiva, doctor Fernando. Y es que los que se oponen a Benedetti no son pocos. Todos estos petristas que llaman pura sangre o petristas que Gustavo Petro los llamó sectarios, siempre habían celebrado y dicho cosas como esta que dice esta representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal. Vea usted, la decisión del presidente Gustavo Petro de apartar de sus cargos a Laura Sarabia y Armando Benedetti demuestra el talante democrático del gobierno. Se respeta la separación de poderes y se garantiza la confianza en el proceso de investigación de las autoridades competentes. Esto lo decía la señora Carrascal en momentos en que Gustavo Petro hacía la pantomima de que iba a retirarlos a ambos de su gobierno.
pero resulta que no los retiró, los ha convertido en nada más y nada menos que la canciller de la República y el ministro del Interior, Armando Benedetti, el que no supo explicar nunca qué pasó con los 15.000 millones de pesos que entraron a la campaña y que Gustavo Petro, pues obviamente niega y que ahora niega Armando Benedetti porque dice que él estaba bravo y por eso dijo lo que dijo. Y que nunca ha podido explicar qué era lo que estaba haciendo en Madrid, cuando tuvo cierto incidente que la policía española tiene muy presente. No estaba en una función oficial. De hecho, nosotros averiguamos con la Cancillería para que nos afirmara si era una visita oficial o por alguna razón el embajador en aquel momento tenía que estar en Madrid y el permiso que había sacado para un tema médico había sido días anteriores. No tenía por qué haber extendido su estancia en Madrid más allá del permiso que tenía. Pero igual, Benedetti iba y venía a Colombia, a Miami, cuando fue embajador en Caracas. No pasó nada con las investigaciones por un comportamiento abiertamente irregular como embajador que representa a Colombia. Luego hizo lo mismo, usted lo vio, ante la FAO como embajador de Colombia ante ese organismo multilateral. Después no pasó absolutamente nada. Lo trae Gustavo Petro a Palacio de Nariño para convertirlo en su mano derecha y él dice qué piso va a estar, qué oficina va a tener y cuál tarea va a ejercer. ¿Recuerda usted las declaraciones de Armando Benedetti cuando regresó a Colombia después del mismo admitir que estaba en un proceso de desintoxicación por unos temas de adicción? Pues muy bien, ahí tenía usted ya el tercer cargo de Armando Benedetti y llega el cuarto cargo, que es este, el de ministro del Interior. Ahora, el silencio de Francia Márquez, de Susana Muhammad, de Carlos Carrillo, de Gloria Inés Ramírez, porque son de Gustavo Bolívar, es atronador. Todos se quedaron callados. De Alexander López, que no he dicho una sola palabra. Le he mencionado, doctor Fernando, el grupo que conformó un canal de WhatsApp, un grupo de WhatsApp, mediante el cual estaban preparando la exigencia para que Gustavo Petro sacara a Armando Benedetti del gobierno. Y recuerda que cuando eso se iba a dar, entonces hábilmente Gustavo Petro y Benedetti acordaron que lo que harían era una transmisión en directo a nivel país para que no fueran capaces de decir muchas verdades, pero eso no sirvió, porque igual hablaron y escuchemos, recordemos, cómo Susana Muhammad en medio de las lágrimas decía que no era capaz de estar al lado de Armando Benedetti. Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Bueno, en fin, la gente como que tiene mala memoria, ¿no? Porque ahora va a estar sentada en el gabinete con Armando Benedetti, que va a ser el ministro número 1, ministro del Interior. Ese fue el más alto honor que me pudieron dar en la vida, ser ministro del Interior, sé bien lo que eso significa. El ministro del Interior que tenemos ahora es un alcohólico y un drogadicto. Válganos Dios. Bueno. Dirá, pero doctor Fernando, perdóname, y los movimientos que va a haber en la Casa de Nariño son bien llamativos. Susana Muhammad, que entre lágrimas decía que no era capaz de sentarse al lado de un hombre maltratador, como Armando Benedetti, maltratador de mujeres, ella es feminista, hay que aclararlo, ¿no? No solamente ambientalista, es feminista. Pues ahora ha sido premiada nada más y nada menos que como nueva directora del Departamento de Planeación Nacional. Increíble, increíble. Donde tiene que estar el comunista, el economista más destacado del país. El hombre que mire la economía del futuro, que la diseñe, que esté trabajando para eso. Trabaja en función del futuro del país, desde el punto de vista económico. Y esas personas son totalmente ignorantes en economía. Lo es por su formación. Lo era el que se acaba de ir. Alexander López, sí. Alexander López. Y ahora viene otra persona que tampoco entiende nada de economía. No tiene idea, María Susana, como se llama realmente, María Susana Muhammad González, es politóloga, es egresada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en temas de, eso se llama gestión y planeación del desarrollo, en una universidad de Sudáfrica, y ha ocupado cargos como secretaria de Ambiente en la alcaldía de Gustavo Petro, allá en el 2014,
fue secretaria general también en la alcaldía de Gustavo Petro. Y esos son sus primeros pinitos como funcionaria pública. Después de ser secretaria de Ambiente, fue concejal de Bogotá y actualmente bueno, era ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Gustavo Petro. Y ahora será nada más y nada menos la que edifique, doctor Fernando, confeccione la política económica del país en planeación nacional. Esto no le cabe en la cabeza a nadie. No, pero si le cabe en la cabeza a todos que fuera director de planeación, el que era director de planeación, un sindicalista que tuvo que admitir que de economía no tenía la menor idea, y es el que planea, planifica, anticipa el futuro de la economía colombiana. Bueno, Qué barbaridad. esas son las cosas Pero, ¿qué va a del pasar con presidente Alexander Petro. López entonces, doctor Fernando? Alexander Bueno, López sale de Planeación Nacional y Gustavo Petro, en medio de estas movidas para ajustar su equipo y hacer el equipo ideal para cumplirle a su electorado, cree que lo va a poder hacer, le ha dado entonces nada más y nada menos que la posibilidad de Alexander López de convertirlo en el nuevo jefe de despacho de su gobierno en la Casa de Nariño. El ¿cómo lugar le que parece? tenía Jorge Rojas se lo entrega entonces ahora a Alexander López. Armando Benedetti, que tenía las mismas tareas, ahora termina como ministro del Interior. Lo cierto es que la indignación de Susana Muhammad y de Alexander López desapareció. Los han promovido de cargo y eso fue suficiente. Fue suficiente. Bueno, y Petro está muy ofendido con la Corte Constitucional porque no le aceptó una reunión. Eh, pero ¿esto qué es? Por Dios, esto es un sainete, esto sí es una banana republic. ¿Cómo es que el presidente invita a la Corte Constitucional a que vayan a conversar y a dialogar cuando la Corte Constitucional tiene en sus manos, como siempre tendrá, los asuntos más decisivos para la vida del país bajo su cuidado? No. Eh, y Petro indignado Pero porque no las se entiende cosas se razones. arreglan es con diálogo. Pero no entiende razones, doctor Fernando. La carta que envió el magistrado Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, al presidente de la República, que se le envía al presidente de la República, la figura del presidente de la República, es absolutamente clara y le recuerda, vea, tenemos asuntos tan importantes como la revisión de constitucionalidad de la reforma pensional y tenemos asuntos entre manos como la conmoción interior de la que tenemos que dar cuenta de su viabilidad constitucional. Y Gustavo Petro no lo entiende y lo ataca de esta manera, pero además le recuerda que él es él. Esto es como, ¿usted no sabe quién soy yo? Ah, se lo recuerdo, aquí está. Construye la paz en el Tolima y cómo se puede construir en Colombia. Y no es sino hablando, hablar. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y yo soy el jefe del Estado. Mal mensaje. No porque tengan que estar de acuerdo conmigo, yo soy un demócrata, sino porque al pueblo de Colombia hay que enseñarle a dialogar entre sí, a que las disputas sean familiares, sean pasionales, sean por el amor, sean por la política, sea por la cerca de la finca, sea por la venganza que hay en el pasado de generaciones. Ay, Dios mío. Bueno, pero ese es el presidente que tenemos. Dialogar a las malas, ¿no? Amarrado. Bueno, y viene otro estallido social. ¿Cuántos muertos nos costó el pasado estallido social? ¿Y qué viene ahora? Esas advertencias las hace un personaje muy significativo. También tenemos sus declaraciones para que las escuchemos, Damar. Claro, doctor Fernando, es Gustavo Bolívar hablando de la necesidad de que se apruebe la reforma pensional, porque recuerde que de a plata de todos los colombianos va a salir lo que ellos quieren regalarle a los que no tienen una pensión, porque esa es su idea. No era necesario, para eso está el presupuesto general, pero ellos crearon una reforma pensional para que entre todos paguemos las pensiones de quienes no accedieron a ella. Escuchemos a Gustavo Bolívar. Como yo que tengo todo me opongo a que los más pobres tengan que sea 3 platos de comida en su mesa. Y ellos son los que nos han gobernado y ellos son los que no pueden regresar en 2026. Así que esa reforma y el presidente de la República
Así es. Nos vemos en las calles, dice el presidente. Porque esas reformas hay que defenderlas en las calles. Nos vemos en la Quiero calle, ser es la nuestros amenaza héroes que profiere. valientes. Las Eh, reformas es un desafío, es un desafío. De manera que nos vemos en la calle. Si el gobierno, el Congreso no me aprueba la reforma, entonces nos vamos a la calle. Otro estallido social. Ese es Gustavo Bolívar, para que también lo tengan presentes. La gente tiene mala memoria. Hay que recordar, doctor Fernando, más de 3 policías fueron asesinados en la época de lo que mal llamaron estallido social. Mataron varios civiles también, entre esos 2 bebés, uno que estaba por nacer y otra niña que había nacido, ya, pues estaba pequeñita, recién nacida, tenía problemas respiratorios y era trasladada de Buenaventura a Cali. En ese paso había un bloqueo de los de primera línea que le impidieron a la ambulancia transitar, lo que provocó la muerte de la niña porque necesitaba asistencia urgente para temas respiratorios. El otro tema es el bebé que murió de Chocontá, Bogotá. Su mamita lo venía a dar a luz a Bogotá y en la ambulancia fue tomada por los de primera línea, la cogieron a piedra. La señora entró en pánico y tuvo un aborto y allí perdió la vida el bebé que vendría a acompañarla. También tenemos, doctor Fernando, el caso del ingeniero que fue degollado con una guaya en la Avenida Las Américas, aquí en Bogotá. Recuerde usted, un ingeniero que iba en su motocicleta en medio de las revueltas y los disturbios y pues le habían puesto una guaya y le quitaron, pues sí, o le cortaron la cabeza. Qué horror. Estos tipos de primera línea, torturas a policías. Recuerde usted el caso de uno de los policías en el Valle del Cauca, que fue apuñaleado, asesinado de esa forma. Tiraron su cuerpo al río Cauca y unos días después apareció. ¿O qué dice usted Bueno, del oficial en Soacha que fue apuñaleado también por estos de primera línea? Y eso, súmele los más de 1.200 hombres de la policía que quedaron gravemente heridos enfrentando a los de primera línea. ¿Les parecerá que eso no es nada? les parece poquito y entonces ahora quieren otro estallido social. Bueno, le quiero contar que volvió Papa Pitufo. ¿A dónde? ¿Ah? ¿A dónde? Pásela por inocente. No sé. Papá Pitufo con Juan Fernando Petro. Ahora, Papá Pitufo y Juan Fernando Petro haciendo liga. ¿Vinculado? Sí, señor, vinculado, doctor Fernando. ¿Por qué? Juan Fernando Petro está asociado a varios escándalos en el gobierno. El principal de ellos, recuerde usted, el que tiene que ver con el cartel de la Picota, o sí, cartel de la Picota, como se le llamó, donde buscaron unos votos para Gustavo Petro. Pero lo que más reciente hay en las cuentas y hay denuncias sobre ello, por lo menos está su nombre, es el caso de cómo Juan Fernando Petro, en compañía del abogado César Valencia Mosquera, fue a la oficina del entonces director de la DIAN y hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, para pedirle un favorcito, doctor Fernando. Eh, este señor Valencia, del que le hablo, se ha dicho en la prensa colombiana que ha sido intermediario o funcionaba como intermediario del contrabandista alias Papá Pitufo, Diego Marín Buitrago. ¿Y qué estaban pidiendo entonces en esa oficina al director de la DIAN? Pues nada menos que nombrara a un funcionario de carrera en un cargo muy importante de aduana se trataba de John Freddy Restrepo Toro, funcionario de carrera, un hombre que pues pertenece al sindicato, de hecho, y que la idea era llevarlo a la dirección seccional de la DIAN en el puerto de Buenaventura. ¿Qué hace el hermano del presidente Gustavo Petro buscando puestos y buscando nombramientos? Esto no está bien, doctor Fernando. El hermano de Gustavo Petro no es más que eso, el hermano. No es funcionario público, Bueno, no tiene ningún poder de subordinación sobre los demás. bueno, y Petro quiere que sigamos en el plan de olvidarnos de lo que fue el M-19 para Colombia y de lo que significó el M-19. Ujú. Solamente con recordar los secuestros, cuyo cuidandero de los secuestrados era el presidente actual, Gustavo Petro, a quien le pusieron el cacas por lo que todos reconocemos y recordamos. ¿Y qué tal el asalto al Palacio de Justicia? Se nos olvidó. Y que viva la bandera del M-19, que es la bandera de la paz, de la reconciliación y del amor. Amor. Hechos como el asesinato, la tortura primero y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado,
el reclutamiento de más 500 menores de edad a manos del M-19. Datos, doctor Fernando, entregados por el Centro de Memoria Histórica, así que aquí no hay un pierde respecto a de dónde sale la información. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro, orgulloso con el tema de la bandera del M-19. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado. Y hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. No leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces, porque los liberales y los conservadores años 50, años 60, se mataban entre sí. Y Los conservadores y los liberales se mataban entre sí, pero vino el M-19 y los mató a todos en el Palacio de Justicia. Y eso es lo que se nos tiene que olvidar. Y se nos tienen que olvidar los secuestrados, y se nos tiene que olvidar los niños reclutados, y se nos tiene que olvidar el horror que significó para Colombia el M-19. Así como se nos tiene que olvidar quién es alias Papá Pitufo y qué fue lo que hizo, doctor Fernando. Ayer Gustavo Petro insistía en el tema de que él no recibió, bueno, su campaña no recibió dinero de alias Papá Pitufo. Lo hace en respuesta a un columnista, se ha dicho de paso, un columnista que reconocemos es un hombre de izquierda, y que le hizo una columna recriminándole el papel de alias Papá Pitufo en su campaña. Dice Gustavo Petro que no es cierto. De hecho, aquí le voy a tratar de presentarle. Gracias, Quique. Perfecto. Mi querido Jair, si usted insiste, pues le repito, no entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como sí entraron a la mayoría los últimos 38 años. Y tengo cómo comprobarlo. Seguramente se refiere al video que dice que grabaron donde devolvían la plata. Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado. Y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel. Yo no me vendo, mi querido amigo, hace mucho lo hubiera hecho. Ni vendo mis palabras, ni mi escritura, ¿qué? Sí, ni mi escritura, ni a ningún postor. Ni narco, ni bananero oscuro, el que se vende es el esclavo y soy libre. Así quiero morir porque son los hombres y mujeres libres, pueden cambiar el mundo en Colombia. Se me viene en la mente el momento en el que Gustavo Petro guardaba fajos de billetes en una bolsa. Y también se me viene a la mente, doctor Fernando, denuncias que hizo el mismo Gustavo Petro y que las dio a conocer Luis Carlos Reyes hace unos días. Luis Carlos Reyes dijo que en plena inicio de su labor como director de la DIAN, Gustavo Petro le había advertido que no recibiera a nadie ni hiciera nombramientos que no fueran consultados. Y abro comillas, esto fue lo que dijo Gustavo Petro, abro comillas. A mí en campaña me ofrecieron $10 millones por los nombramientos en la DIAN o en las aduanas. Hay cargos claves y los van a buscar para presionar que nombren fichas de ellos. No solo gente de los partidos políticos tradicionales, sino gente de mi propio movimiento. Puede venir hasta familia. Oiga, pues, siempre digan que no. Supuestamente es la advertencia de Gustavo Petro. Pregunta, ¿por qué si le ofrecieron $10 millones para nombrar funcionarios afines al contrabando, por qué no denunció eso a la fiscalía? Buena pregunta. Buena pregunta que no tiene una buena respuesta. Bueno, entonces terminemos recordando el poder de comunicaciones de presidencia de Petro. ¿Cuánta plata se gasta el país, se gasta Gustavo Petro, plata nuestra, en hacerse propaganda? Doctor Fernando, estamos hablando de un poco más de 11.000 millones de pesos anuales, lo que está en el presupuesto de presidencia para poder hacer gastos en prensa. Mil millones de pesos mensuales.
Imagínese usted, esto eso es lo que se necesita. Por ejemplo, para el 2024, el presupuesto asignado para la presidencia o Secretaría de Comunicaciones y Prensa de Gustavo Petro fue de 11.507 millones de pesos. Y esto tiene que ver con que además pasó de tener 66 funcionarios a 72 funcionarios vinculados para hacerle prensa al presidente de la República. 6 más, no es mucho. No es mucho, doctor Fernando, pero a ello hay que sumarle la cantidad de personas que tienen en las estructuras, recuerde usted, de las bodegas. Las ¿Cuánta bodegas, gente claro. Bueno, ese es el gobierno que tenemos, es el presidente que tenemos. A ese fue el que algunos eligieron, algunos que conformaron una mayoría en medio de circunstancias políticas muy difíciles. Pues bien, señores, aquí estamos y aquí seguiremos. Y por eso los invitamos para que estén con nosotros mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos la hora de la verdad.